Saludándoles, hermanos, en el nombre glorioso de Jesucristo y dándole toda la gloria y el honor y la majestad a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, dándoles una cordial bienvenida a la Escuela Bíblica hoy día para poder compartir un estudio. Le invito a que tome su Biblia y podamos compartir un hermoso estudio en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 7, ¿cierto?, en adelante. En el nombre glorioso de Jesús, comparta su Biblia para hacer un lindo análisis bien sistemático en esta mañana hermosa que Dios nos ha placido entregarnos por gracia y favor. Título, su Biblia también lo tiene, Viviendo por la Fe. La carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7, dice de la siguiente manera: pero tenemos en este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que andamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, viviendo por la fe, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Viviendo por la fe, un tema muy hermoso para este tiempo, cierto, que estamos la iglesia de Dios, la iglesia del Salvador, este Dios poderoso, este Dios que habla esta Biblia maravillosa, su Biblia, este Dios de Abraham y Jacob, este Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres. La poderosa palabra que se revela Dios mismo al hombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 7 en adelante, viviendo por la fe. Este viviendo por la fe tiene 18 versos. Vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo que nos traiga revelación a nuestras vidas. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor tenemos que vivir por fe, y es la cordial invitación de nuestro Dios Padre. Vivir por fe es la invitación hoy, para mañana y siempre, de nuestro Dios a llevar una vida cristiana apegada a Él, a confiar en Él. El Evangelio, la Escritura dice que el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como dice la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria al Señor, porque por fe andamos y no por vista. La fe es demostración, la fe es sustancia, la fe es realidad, es convicción, la fe es certeza, es vivencia. Lo que se mira, lo que se palpa, sabe y se oye, eso no es fe. Es un camino de lo invisible, es lo inalcanzable, es lo sobrenatural. Eso es la fe. Sabe que el apóstol Pablo dice que por fe andamos y no por vista. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. También dice que el vivir del cristiano es una batalla. La batalla del cristiano es la batalla de la fe. La batalla de todo creyente ante el panorama que vivimos hoy, a nivel universal, a nivel país y a nivel también de comuna, como de Osorno. ¿Cierto? Gloria sea al Señor. El panorama que hoy día vive también la iglesia. El panorama que hoy día hay mucho desencanto, mucha desolución, desesperanza. Pero la Biblia, este Dios Padre tan hermoso,
nos ha entregado la poderosa palabra y hoy día nos trae de viviendo por la fe. Glorioso sea el Señor. En realidad lo que nuestros oídos ven, saben lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen, lo que siente nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Y lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. También el cuerpo físico, con todo lo que ve, con todo lo que oye, este cuerpo físico también se resiente. Pero gloria al Señor que Dios está en mi corazón y en tu corazón, viviendo por la fe. Hoy día es el estudio que estamos analizando juntos como escuela bíblica. Y sabe que, y lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, es lo siguiente. Según algunas personas, ¿cierto? También creyentes pueden ser también, viven a través de experiencias humanas. Lo que ven, lo que sienten, lo que oyen, se manejan por conceptos y estos conceptos en realidad no son bíblicos, son muy pobres. Y hay algunos ejemplos de estos conceptos muy pobres. Algunos dicen, no siento, ¿cierto? No siento de Dios orar. ¿Sabe que no siento de Dios tampoco leer la Biblia? No sé, no siento. No siento congregarme en la iglesia. Hoy día no estamos congregando virtualmente. Algunos tampoco quieren congregarse virtualmente. Dios nos ayude y nos fortalezca viviendo por la fe, querido hermano. Tampoco hay algunos que necesitamos desalojarnos de algunas, solucionar algunos problemas, espiritualmente hablando. Y algunos dicen, no siento perdonar. Pero el Señor Jesucristo establece un principio de perdonar hasta 70 veces 7, le dijo al apóstol Pedro. No te digo una vez, hasta 70 veces 7. Vivir por fe es llevar una vida sumergida en el mover de la fe. Debemos creer en su palabra, creer sus promesas. Sabe que el salmista David, hay un salmo precioso, el Salmo 37, verso 25. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, lo físico y material contra lo espiritual. Vivimos en el mundo, claro que sí, y también vivimos en un cuerpo de carne. Estamos viviendo en un tabernáculo, ¿cierto?, de tierra, ¿cierto? Somos físicamente de carne, pero hemos nacido, ¿cierto?, del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? O creemos en Dios o no creemos. Creer en toda circunstancia. Gloria al Señor. Creer en todas circunstancias, situaciones, eso es creer. En este tiempo más que nunca tenemos que aplicar estos principios de vivir, ¿cierto?, por la fe. Vivir en Cristo. En toda situación y en toda circunstancia, quien camina dentro del mover de la fe, eso es avanzar en fe en Cristo el Señor. Y esto requiere una profunda relación con Dios. Ejemplo, en el Edén. En Génesis vemos a Adán y Eva llevaban una vida plena con Dios en relación. Su relación con Dios era tremendamente soberana. Pero la Biblia dice que después que pecaron, murieron espiritualmente según la Escritura. ¿Y sabe? La primera reacción, ¿cierto?, de Adán y Eva fue de esconderse, porque se vieron desnudos. Después, inútilmente, dice la Escritura, tomaron hojas de higuera y se hicieron delantares para cubrir, ¿cierto?, su desnudez. Dios le dijo a Adán una pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Cierto? ¿En qué condición has caído? Ellos quisieron cubrir su vergüenza según la Escritura y sabe que no pudieron, porque para Dios somos carta abierta a los ojos del soberano Dios.
Las hojas de higuera sabe que representan religión. Ellos quisieron hacer una acción de justificar su pecado, Adán y Eva, cubrir su desnudez. Pero sabe, en el Evangelio, en los Evangelios Jesús, nuestro Salvador maldijo a la higuera, que no tenía fruto, y se secó. Dios demanda de nosotros frutos. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor Jesús no quiere hojas. Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto?, quiere buenas obras. ¿Sabe que la Biblia, qué preciosa la palabra de Dios, hermano? Por eso que es más cortante que toda espada de dos filos. El Señor Jesucristo no quiere hojas. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy a lo mejor tenemos que cobrar ánimo y vivir por la fe y tomar nuestras responsabilidades y compromisos. ¿Qué significa vivir por fe? Vivir por fe, vivir para Dios, por Dios y con Dios. Es llamar a las cosas que no son como si fuesen, como dice la carta de los Romanos capítulo 4, verso 17. Creer en su palabra, siempre, en todo tiempo y en todo lugar, creyendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿Sabe que cuando un niño nace, un bebé, se alimenta de todas las vitaminas, generalmente desde la leche materna? Ahí van todas las vitaminas. Y constantemente en su desarrollo y crecimiento va tomando los nutrientes y está la leche para estos bebés y estos niños, estos infantes, para fortalecerse y crecer. Es lo mismo en el sentido espiritual. Si no nos alimentamos, no alimentamos nuestro espíritu, no podemos vivir una vida abundante y victoriosa. Sabe que si no nos alimentáramos de la palabra del Señor, estuviéramos en oración constantemente, adorando al Señor, tener nuestro culto en casa como corresponde diariamente, nos moriríamos. Espiritualmente seríamos enfermos espirituales. Toda una vida de fe es encender ese fuego, es avivarlo diariamente, es poner mucho fuego del Espíritu para mantenerlo encendido. Orar, leer la palabra, adorar a Dios. Participa de todo lo que tu iglesia imparte. Sabe que en la carta a los Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en la carta primera de Juan capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También el libro de los Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es confiar, es creer en Dios, caminar en el Espíritu, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor para vivir en fe, tenemos que alimentar nuestro espíritu, más que nunca hoy. Avivar nuestra fe, vivir en el Espíritu de Dios. Y esto debe ser siempre, debe ser constantemente. Gloria sea al Señor. Viviendo por la fe, que estamos estudiando la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 7 al 18. Tenemos los recursos bíblicos a nuestra disposición. Tenemos la oración con nuestro Dios. Tenemos una relación constante, la lectura bíblica, meditar la palabra, escuchar la palabra, oír y confesar, predicar la palabra. Y la Escritura dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos a David, un ejemplo. El Salmo 55, 17, este salmista, ¿sabe lo que hacía?
Dice este salmo: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. David tenía una fe tan grande que Dios, su Padre, lo escuchaba. Gloria sea al Señor. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel tenía otra costumbre maravillosa, tenía un tremendo compromiso con Dios Padre y una relación muy grande. Daniel 6:10, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. El Evangelio de Marcos registra la vida de Jesús nuestro Salvador. Y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar para no apagar el espíritu. Otro recurso, la alabanza diaria a Dios. Salmo 119, verso 164. Dice así: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Hebreo 3:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Todo esto, gloria al Señor, para que nuestra fe crezca cada día más. Podemos tener un tercer recurso: tener fe en Dios, creer con todo nuestro corazón. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor. Fíjese que Jesús es el autor y consumador de la fe. Creer en su venida, desearla. Tenemos el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una gran pregunta para la iglesia de Dios en este tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 4 y 8, hasta el 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y el verso 8, fíjese: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, la convicción. Hay una base. Yo tengo fe porque tengo la certeza, la convicción, una base, y esa base es Cristo el Señor. Por eso tenemos fe, porque el autor de la fe es Jesucristo, el autor y consumador, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. La venida de Jesús por su iglesia, sabe que es un hecho inminente. Es un hecho inminente. Si algunos creen, otros no creen, sabe que esto no cambia la promesa bíblica. Es decir, fíjese, no es si va a suceder, sino cuándo va a suceder. Dice la Biblia que Él ha de venir, Él vendrá y no va a tardar. ¿Sabe? Es tiempo de que estemos preparados, viviendo en el Espíritu, avivando el fuego en Cristo para recibir nuestro Salvador Jesús. La carta 2 de Corintios, vivir por fe. Vivir por fe. Hoy día, ¿cómo estamos? Alumnos, estudiantes, hermanos, estimado amigo, amiga en el Señor, ¿cómo estamos? Hoy día tenemos que más que nunca vivir por fe, tomarnos. Yo escuché en una época gente muy antigua y tenía bueno, eso no es bíblico, pero ellos decían, cuando se apoyaban, se daban ánimo: hermano, tómese totalmente del cable de la fe. El Señor en este tiempo nos ha traído este estudio de que podamos vivir por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Gloria sea al Señor. Por fe, la Biblia, la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, dice su palabra
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, gloria al Señor, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, por fuera se va a ir desgastando este hombre, esta mujer. Fíjese lo que dice esta carta maravillosa, palabra viva y eficaz. Dice que, por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque vivimos por fe, ¿cierto? Vivimos por fe, se renueva día a día, de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, no miremos las cosas que se ven, porque no es lo que es vivir por fe, sino las que no se ven. Esas que no se ven, esas que no se ven, esas son espirituales, y esas es vivir por fe, tener una comunión con Dios Padre, una estrecha relación con Dios. Imagínense que David, él decía 70 veces, 70 veces, él alababa a Dios, 70 veces lunes, 70 veces, ¿sí? Diariamente. ¿Cuántas veces debemos de orar, de adorarle al Señor? Son recursos bíblicos y poderosos que tenemos como cristianos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, fíjese que las que se ven, esto es re interesante, qué hermoso, qué glorioso. Las cosas que se ven son temporales, pero mire, pero las que no se ven son eternas. Esto es hasta la eternidad. Viviendo por la fe, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo, viviendo por la fe. Esto es tremendo, vivir por fe, vivir en la poderosa mano del Señor constantemente. Como dice su palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Claro que sí, de repente estamos atribulados, pero es momentánea la tribulación. En todo más no angustiado. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Incluso hay un coro. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vivir por la fe, hoy día más que nunca vivir por la fe. Pero sabe que en el capítulo 3 de esta misma carta, verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué quiere decir? Que también para vivir por la fe debe haber un convertimiento, como dice la Escritura, pero cuando se conviertan al Señor, algo se va a quitar de nosotros, el velo se quitará, porque el Señor
es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios, allí hay libertad. Viviendo por la fe, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tomémonos de la mano del Señor, hoy día más que nunca. Este es el estudio, la reflexión de la palabra, que tomemos ánimo en el Espíritu, tomar ánimo en el Espíritu, viviendo por la fe, no mirando nosotros las cosas que se ven, no miremos las cosas que se ven, como dice su palabra, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, fíjese, pero las que no se ven son eternas. Su palabra, el capítulo que estamos estudiando, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro, somos instrumentos de barro, pero el querer, el hacer, lo pone Dios a través de su Espíritu de Dios. Dios mismo nos usa como vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Por eso nosotros los evangélicos honramos y le damos toda la soberanía y toda la excelencia a Él, le honramos, porque Él es digno, porque en Él está fundada la fe. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Jesucristo, el Señor. Dios le bendiga en este día. Que el Señor le bendiga y que podamos estudiar en casa. Lea bien este capítulo. Segunda carta a los Corintios, viviendo por la fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 18. Mientras tanto, el Señor le